Hola, buenas tardes. Muy bien. Bueno, yo presento al doctor Valle. El doctor Valle eh, es un médico neurólogo, egresado del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y trabaja como médico adscrito en Hermosillo, Sonora. Sin más, doctor, pues te dejo la charla. Este, las preguntas que tengan, pues las pueden hacer por el chat y al final, pues a viva voz. Es todo. Muy bien, buenas tardes a todos. En realidad, pretende ser una guía de comprensión de los trastornos neurológicos, usando como base y ejemplo la enfermedad de Parkinson. ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Muy bien. Vamos a dar un repaso general de los conceptos de la correlación anatómica funcional en neurología, de tal manera que el tema también pueda servir de base para comprender la lectura, el estudio de otras enfermedades neurológicas, empezando por una repasada de neuroanatomía funcional. El sistema nervioso, en forma básica, se divide en sistema nervioso periférico y sistema nervioso central. Es importante manejar estos conceptos de manera muy clara porque me he encontrado que muchas personas, colegas, estudiantes, consideran a la médula espinal como parte del sistema nervioso periférico, pero realmente es un buen momento para homologar conceptos y que quede claro que la médula espinal y el encéfalo conforman al sistema nervioso central. Y de manera muy clara que el sistema nervioso periférico está formado por nervios a secas, nervios. Decir nervio periférico es un pleonasmo, sin embargo, está muy arraigado y yo también lo digo a cada rato. Entonces, nervios podemos clasificarlos para ir agarrando velocidad en nervios craneales, que muchos llaman pares craneales, y nervios espinales. Y entre esos dos grupos conforman al sistema nervioso periférico. En neurología se usa un enfoque evolutivo para mayor comprensión, además de muy interesante, de cómo se fue formando en estas capas funcionales, empezando por el tallo cerebral, que conforma lo que se le llama cerebro reptiliano. Es muy elemental, ni siquiera tiene eh, mm, grupos neuronales de motivación, impulso, emociones. Ya el sistema límbico, que llegó otros millones de años más recientes, conforma precisamente los sentimientos, las emociones, la cuestión motivacional, los impulsos, incluso la necesidad de formar grupos sociales de esas especies. Y ya finalmente la parte recientemente adquirida, que es la neocorteza, y donde el ejemplo principal es el Homo sapiens, aunque hay otras especies también con algunas, digamos, corteza muy parecida, como los delfines y los monos. Entonces, la neocorteza se caracteriza porque puede planear a largo plazo, tiene grupos de neuronas que limitan y detienen y frenan a los impulsos no convenientes según las circunstancias y, por supuesto, de la capacidad de razonamiento elevado y resolución de problemas. En este repaso general, espero no aburrirlos porque muchos ya lo dominan, pero me interesa mucho emparejar conceptos, que todos hablemos lo mismo. Y podemos decir que el sistema nervioso central, es decir, la médula espinal y el cerebro, están formados básicamente por dos sustancias o dos tipos de materia. Sustancia gris, sustancia blanca. Y es todo, ¿eh?
A las enfermedades de la sustancia blanca se le llama leucoencefalopatías y a las enfermedades de la sustancia gris, polioencefalopatías y, por supuesto, poliomielopatías. Por ejemplo, en el caso de la sustancia blanca, el ejemplo más común de leuco, que quiere decir blanco, leucoencefalopatía, la esclerosis múltiple es la principal. En el caso de las enfermedades de la sustancia gris, donde usamos la palabra polio, está la poliomielitis, porque es una inflamación de la sustancia gris, pero de la médula espinal. Polioencefalitis son muy raras, sí existen, pero la verdad solamente lo voy a utilizar para que quede claro, más que la enfermedad, ir manejando una terminología que en otros temas neurológicos les facilite la comprensión. Y la sustancia gris está formada porque se agrupan los cuerpos de las neuronas, cuerpos o somas neuronales, ya lo están viendo ahí, y se agrupan, y donde se agrupen cuerpos de neuronas del sistema nervioso central, va a conformar a la sustancia gris. En cambio, la fibra que emite el axón, que está cubierto de mielina, a esos millones de fibras juntas se les llama sustancia blanca. O sea, ya estamos tomando aquí. Esto va a dar pie a comprender y tal vez les recuerde muchas enfermedades de estas tipos de estas formas de clasificar al sistema nervioso central. Aquí tienen la acumulación de cuerpos neuronales y en rojo escribí sustancia gris y los mazos de fibras que de axonales pues son las sustancias blancas y ahí se acomodan otras enfermedades. Este es un ejemplo donde pueden ustedes encontrar a la sustancia gris en la corteza, que es la capa más externa tanto del cerebro como del cerebelo. Y profundamente también hay acumulación de cuerpos neuronales. Cuando se encuentran profundamente en el cerebro o la médula se le llama núcleos. Cuando se encuentra en la orilla se llama corteza. A estas agrupaciones de cuerpos neuronales. Ejemplos de cuerpos neuronales, núcleos, pues núcleos del cerebelo, núcleo de los nervios craneales, la formación reticular, el hipotálamo, el propio tálamo y los ganglios basales. Este es un corte de una autopsia. Pueden ver muy claramente dónde está la sustancia gris en la corteza cerebral. Son como 3 milímetros de grosor más o menos, que es la capa más externa. Y ya hacia adentro está en blanco, pues es la sustancia blanca. En realidad, pues es todo el grupo de fibras mielinizadas que van a diferentes núcleos o a la propia corteza en otra región del cerebro. Es decir, comunican corteza con corteza o con corteza con núcleo. Ese es un ejemplo este es un dibujo donde, además de la corteza cerebral, también vemos sustancia gris profunda en forma de núcleos, los núcleos de los ganglios basales y los núcleos de los tálamos, ahí pueden verlos. Entonces, entre corteza cerebral y núcleos queda la sustancia blanca, asiento de muchas enfermedades desmielinizantes como la esclerosis múltiple. Aquí es el cerebelo. Cerebelo quiere decir cerebro pequeño. Se le llama así porque tiene una configuración estructural parecida a los hemisferios cerebrales. Tiene corteza, hay 2 hemisferios cerebelosos, tiene núcleos profundos. Y entonces, por eso es como un cerebro más chiquito que los hemisferios cerebrales. La sustancia blanca, entonces, está formada por fibras de asociación, o sea, son fibras de axones que van de una parte de la corteza a otra. Por ejemplo, el área de Wernicke, donde ustedes comprenden lo que les están diciendo, tiene una fibra de asociación muy famosa, la más conocida. Son axones que salen de ahí al área de Broca, porque si te preguntan cómo te llamas, luego contestas tu nombre, porque esa fibra agiliza la comprensión y respuesta. Y las fibras de proyección son fibras de la sustancia blanca que van de la corteza a cualquier otro punto, a núcleos del tallo, a núcleos de los ganglios basales, a núcleos de la propia médula espinal o en sentido contrario.
Este es un esquema. Vean la corteza cerebral, cómo hay fibras de asociación entre corteza y fibras de proyección de corteza a núcleo. Este es un estudio de tractografía. No se usa en la práctica diaria, pero sí en estudios de investigación de neurotecnología. Vean cómo hay grandes grupos de fibras. Se llama tractografía porque a las vías también se le llama tractos. Ya lo han escuchado por ahí. Y también de ese mismo tipo de tecnologías, vean cómo hay un plano del cerebro, como de resonancia magnética, y baja un tracto. Vean cómo se va acomodando las fibras que vienen de la corteza y van a otro punto, como el tallo o la médula espinal. Aquí ya es como una forma de seguir las rutas de las fibras. Conectomas le llaman cuando se estudia de dónde va una fibra a otra. Este es un esquema de todos los elementos celulares que componen al sistema nervioso central. Pues tenemos a la protagonista, la neurona, que además de su cuerpo siempre lo dibujamos como un rombito, y su axón cubierto de grasa, por eso se ve amarillo, que es la mielina. Y los oligodendrocitos producen mielina, son las que la depositan ahí. Es importante conocer todo esto porque cada uno de estos elementos es la fuente de enfermedades, ya sea tumorales o el asiento de lesiones que vienen de lejos. Por ejemplo, en el caso de la esclerosis múltiple, se desmieliniza la fibra, afectando de esa manera la velocidad de conducción del impulso y manifestándose según la función de esa neurona en debilidad, si es una neurona motora, en entumecimiento, si la neurona es sensitiva, en hemianopsia, si la neurona va desde la vía visual al occipital, en disfasia motora, si tiene que ver con el sistema del habla, etc. En rojo es un capilar, es un vasito sanguíneo. Es importante comprender esto porque, a diferencia del resto del cuerpo humano, la circulación sanguínea no tiene contacto con la neurona directamente porque la neurona está tan especializada, es una célula tan especializada que es muy frágil, tanto a golpes, por eso está dentro de un cráneo, como a cambios osmolares, por eso no tiene contacto directo con la sangre, con la circulación sanguínea. Entonces, entre la neurona, el cuerpo de la neurona y el capilar sanguíneo, hay un intermediario que se llama astrocito. Se llama astrocito porque dicen que tiene forma de una estrella. El astrocito es el terreno donde se lleva a cabo el intercambio de elementos que la neurona debe eliminar y los que la sangre debe aportarle, como por supuesto nutrientes, oxígeno y otros elementos necesarios para su funcionamiento de la neurona. A la intermediación del astrocito entre el cuerpo de la neurona y el capilar, a ese sistema se le llama barrera hematoencefálica. Ese es realmente en lo que consiste la barrera hematoencefálica, es el astrocito. A su vez, el astrocito, desafortunadamente, es el asiento de los tumores más frecuentes del sistema nervioso central, que son los gliomas, los astrocitomas de diferente grado. Entonces, sin embargo, pues conviene saber primero que los tumores, conviene saber cuál es la función de los astrocitos. Su función más conocida, más elemental, que es la de ser la barrera hematoencefálica, para que la neurona no sufra esos cambios bruscos de osmolaridad sanguínea, porque no los toleraría. De hecho, cuando se rompe la barrera hematoencefálica, o sea, cuando se dañan los astrocitos por un traumatismo, por ejemplo, entonces la neurona sufre todas las alteraciones químicas bruscas y osmolares de la circulación sanguínea y la inflamación pues se extiende muy rápidamente y mucho daño resulta de las neuronas. Entonces, los oligodendrocitos, pues decíamos que producen mielina.
También los oligodendrocitos son el asiento de tumores muy famosos, muy conocidos, que son los oligodendrogliomas, en el caso de ya patología tumoral. Es muy raro encontrar tumores de las neuronas, pero se les llama neurocitomas. Son muy raros, la verdad, pero están, por supuesto, en la corteza cerebral o a veces en algún núcleo profundo. De respecto a tumores que originan los vasos sanguíneos, pues tenemos a los angiomas cavernosos, por ejemplo, y otra serie de angiomas dentro de la oncología, como algunos tumores que pueden llegar a ser un gran problema por su tendencia a hemorragia. Entonces, estos son los elementos protagonistas del funcionamiento cerebral y de origen de enfermedades y tumores. El funcionamiento del sistema nervioso, la verdad es que no es muy complicado. Podemos simplificarlo en tres grandes grupos. Las funciones mentales, las funciones eferentes o motoras y las funciones aferentes que vienen de fuera o que son los 5 sentidos. Las funciones mentales, lo primero que valoramos es su estado de alerta. De hecho, hay mucha enfermedad que consiste en deterioro del estado de alerta. Por ejemplo, estado de coma, estupor, obnubilación, somnolencia. Todas esas, lo primero que ponemos en un expediente, y va a ser muy importante para el diagnóstico y la evolución, es en qué es su estado de alerta. Y si la persona está despierta, entonces ya podemos sí averiguar su estado emocional. Normal, triste, eufórico, disfórico, deprimido. Y si lo permite la interacción con el paciente, podemos evaluar, porque se requiere mucha cooperación, sus funciones cognitivas, la orientación en tiempo, espacio y persona, contenido del pensamiento, abstracción, juicio, praxias, náuseas, etc. Respecto al sistema nervioso, a la parte motora, la fuerza es fundamental saber su estado, porque si hay algún grado de parálisis, entonces ya no podemos valorar coordinación ni sistema extrapiramidal. Entonces no se vale hablar de coordinación y movimientos extrapiramidales si no hay fuerza. Si hay fuerza, entonces ya hablamos de cómo está el cerebelo también y cómo está el sistema extrapiramidal respecto a movimientos automáticos. Por ejemplo, ahí se afecta mucho en Parkinson, ¿no? Los movimientos automáticos manifestados por bradicinesia. Respecto a los sentidos, pues hay muchas enfermedades que se manifiestan exclusivamente con esos síntomas. Por ejemplo, neuritis óptica, pues hay pérdida de la visión. La anosmia, desde el punto de vista neurológico, es que algo está estorbando a la vía olfatoria, como un tumor en la base del cráneo, como predictivo de enfermedad degenerativa del tipo Alzheimer o Parkinson. Y recientemente pues se puso de moda por la invasión ya sea del virus o de la inflamación en las etapas diferentes de COVID-19. La hipoacusia hay que determinar si es por causa o de otorrinolaringología, porque ya que casi no hay hipoacusia, causas de hipoacusia desde el punto de vista cerebral, eso es muy raro. Y las diferentes alteraciones de la sensibilidad del tacto. Aparte puse al fondo el sistema nervioso autónomo como simpáticas y las fibras simpáticas y parasimpáticas. Es decir, el sistema nervioso autónomo es el que conserva la homeostasis junto con las hormonas reguladoras. El hipotálamo es el asiento central, las oficinas centrales del sistema nervioso autónomo, y de ahí emergen vías simpáticas y parasimpáticas. Primero son dentro del cerebro y después salen como forma de nervio periférico autonómico, ¿no? Para gobernar el funcionamiento cardíaco, el diámetro bronquial, la peristalsis gastrointestinal, etc. Ese es un esquema
que va a ir explicándoles a ustedes. Vamos a concentrarnos en la cuestión motora. La fuerza voluntaria nace en las neuronas piramidales del área motora del lóbulo frontal. La primera neurona que sale de ahí le llamamos neurona motora superior. Ahí lo puse como NMS. También le llaman vía piramidal, son sinónimos. Esa neurona motora superior en el tallo o en la médula se va a conectar con un núcleo del nervio, ya sea craneal o ya sea espinal. Y esas son las dos neuronas motoras, la superior, y el nervio es la neurona motora inferior. Después de que ese nervio motor sale del cerebro o de la médula, se va a conectar con el músculo. A ese lugar se le llama unión neuromuscular y es muy importante porque ahí es el asiento de algunas enfermedades que vamos a ver ahorita. La fuerza motora voluntaria es muy incoordinada, necesita el cerebelo para que le dé la elegancia. De hecho, cuando no hay función cerebelosa, ustedes pueden ver la dismetría resultante. Es un movimiento descompuesto totalmente, sin elegancia ni coordinación. Gracias a la función cerebelosa que se incorpora a esa neurona, la fuerza sale elegante, exacta y bien coordinada. Pero para ahorrar energía metabólica, existen los ganglios basales. Estos también se incorporan a esa neurona motora superior para que muchos movimientos de la vida cotidiana ya que dominamos, como caminar, manejar un automóvil, bailar, ponernos la ropa, esas cosas son automáticas gracias a la función de los ganglios basales, porque no podríamos concentrarnos en cada mínimo acto motor. Eso sería muy desgastante y lento. Así sucede cuando hay daño de los ganglios basales por Parkinson avanzado. Las personas están muy lentas porque se tienen que concentrar en cada mínimo movimiento de la vida diaria. Bien, esto es para ayudarnos a comprender las diferentes alteraciones clínicas. Por ejemplo, cuando fallan los ganglios basales tenemos Parkinson, corea, distonía, tics, otras formas de temblor, balismo. Cuando falla el cerebelo hay marcha atáxica, dismetría, nistagmus, mareo y disartria también del habla, ¿no? Si falla la unión neuromuscular, viene la enfermedad más común, no es la única, pero la más frecuente es la miastenia gravis. También tenemos el Eaton-Lambert en ese sitio, ¿no? Y también ahí viene el daño de la intoxicación por antidepresivos, la picadura por viuda negra, la intoxicación por órganos fosforados. También es el asiento de la unión neuromuscular de otras enfermedades. Y no se diga la miopatía, se ve más en niños porque la gran mayoría son genéticas, miopatías hereditarias, pero también hay miopatía por alcohol, por parásitos y cisticercosis, por estatinas. También pueden darnos algunas formas de miopatía y, por supuesto, las polimiositis, que son debilidad de la región proximal de brazos y piernas, asociada a enfermedad autoinmune puramente o asociada a cáncer, como fenómeno paraneoplásico. También tenemos, obviamente, que cualquier daño de la neurona motora superior o inferior va a terminar en parálisis y eso no nos va a permitir valorar ganglios basales ni cerebelo. Esta es una forma general anatómica de las diferentes funciones de los lóbulos del amarillo, el frontal, parietal en azul, en rosa el lóbulo temporal. Es importante manejar algunas áreas funcionales. Al frente está la planeación de lo que vamos a hacer y su ejecución, el poder de razonamiento. Resultantemente está la conducta. Atrás, en la parte occipital, recordemos que está la visión y entre la sensitiva y la visión está la función visoespacial. Es decir, cuando vemos a lo lejos, calculamos distancia de un objeto y si está en movimiento y qué tan rápido o lento va.
Y en el lóbulo temporal tenemos la memoria de corto plazo, que es el inicio de la enfermedad de Alzheimer. Hay una letra B, que es el área de Broca del lenguaje, y una letra W negra, que es Wernicke. Wernicke es el lenguaje receptivo con el que comprendemos lo que escuchamos, y Broca con el que damos una respuesta si es necesaria. Este es un corte sagital central del cerebro por resonancia magnética, donde vemos también, puse en amarillo, las áreas de planeación, conducta, emociones, la visión. Ahí pueden ver el tallo y sus 3 elementos, que son puente, bulbo y mesencéfalo. El bulbo, en cuanto sale del cráneo, esta parte se convierte en médula espinal. Pueden ver el cerebelo de perfil. Bueno, este es un dibujo para otra sobre la sustancia reticular, pero vamos a hablar ahora sí el tema de Parkinson, pero me interesaba unos principios generales de la neuroanatomía funcional. Miren, esta enfermedad no es de gente vieja. Esta enfermedad, si se fijan, es de personas relativamente jóvenes que en la actualidad pues están en su plena madurez de su ejercicio de su vida, de su actividad laboral, productiva. La relación hombre-mujer es muy parecida, no hay gran diferencia en la afección de esta enfermedad por género. Y se estima que 1 a 2% de las personas arriba de 50 años de edad va a desarrollar esta enfermedad. Hay algunos estilos de vida o exposiciones que lo hacen más frecuente, como los que son soldadores o welders en inglés. Eso es porque el metal lo llevan a una especie de vaporización casi y lo respiran. Entonces eso va a todas partes, incluyendo el sistema nervioso central. El personal de la salud por motivos no muy claros. Y en la vida rural porque toman frecuentemente agua de pozo sin potabilizar, además de que se exponen con mayor frecuencia a agroquímicos. Y todos esos son factores de riesgo. También está relacionada con, por ejemplo, como factores protectores. Los fumadores tienen más bajo riesgo de desarrollar Parkinson. Y los cafeceros también tienen un riesgo menor de desarrollar la enfermedad de Parkinson, o cuando menos retrasar su llegada. Hay una observación del perfil de estas personas que suelen ser así como forever alone, siempre están solas o comen solas o no se juntan, no son muy buenos para la vida social. Entonces, ustedes los pueden ver por ahí, conocer algunos. Entonces, aquí tenemos una lista de factores de riesgo, que es los pesticidas agroquímicos, les decía ahorita. Dairy, que se puede traducir como lácteos y derivados, personas que los acostumbran frecuentemente en su casa, en su alimento. El tener un melanoma y traumatismo craneoencefálico. Hoy pueden ver el tamaño de la pesa, de qué tanto, por supuesto, es de importancia como factor de riesgo y con una base de factores genéticos. Y como factores que protegen, que disminuyen el riesgo, que se encuentran cuando menos asociados a un menor riesgo, hablando en términos epidemiológicos, pues los fumadores tienen mayor peso. El problema es que van a desarrollar otras enfermedades más serias tal vez, como cáncer, enfisema o cardiopatía isquémica. La cafeína es un factor protector. Por razones que no sabemos, el ácido úrico elevado también. Y ya en menor importancia, pero ofrecen algún factor de protección, es el ejercicio a diario, tomar antiinflamatorios no esteroideos. Son factores que pueden disminuir el riesgo de desarrollar la enfermedad. En el modelo de Alexander se refiere a una ruta de cómo hay un circuito de grupos de núcleos profundos cerebrales, o también llamados ganglios basales, que facilitan el movimiento automático. Pero este movimiento automático, quiero que se vean una parte que dice SNC.
que es la parte compacta de la sustancia negra. Este es un esquema, no es un dibujo. Nada más quiero que vean que generalmente en Parkinson toda la circuitería está intacta. Lo único que falla es la que lo alimenta, que es la secreción de dopamina, que se produce en la parte compacta de la sustancia negra. Si no hay dopamina, no se echa a andar la maquinaria, la circuitería que facilita que nuestros movimientos cotidianos necesarios para la vida, para el funcionamiento de la vida, no se llevan a cabo porque les falta dopamina. Entonces, para que vean qué importante es, y por supuesto, el gran problema es que se deja de producir dopamina. Este es el modelo de Alexander, pues ya en forma de un dibujo. Lo que lo que realmente tiene como función este modelo, circuitería, es el resultado, es el movimiento automático. Me voy un poco rápido porque esto sería más tiempo. Y eso es una idea que para que vean dónde está alojado, en la parte más profunda del cerebro. En cuanto a las células, la célula que cae, la más arriba, ahí pues, viene de la sustancia negra. Se llama así porque también tiene melanina y se ve oscura, pero lo que nos interesa es que produce dopamina. Y esa dopamina la libera al espacio sináptico, donde pueden ver que está libre los puntitos negros, que es la dopamina, y los está esperando su receptor. Al receptor de dopamina, pues, se le pone el nombre de D1 a D5, D mayúscula. Y esos receptores, cuando hace contacto la dopamina con ellos, echa a andar el programa de los circuitos de los ganglios basales. Es decir, la dopamina es como el que mueve el interruptor on-off. Es todo lo que hace. Lo demás ya está programado para hacer su función de facilitarnos los movimientos automáticos de la vida diaria. Solo basta que el interruptor se ponga en on gracias a dopamina, la cual casi no hay en enfermedad de Parkinson. Síntomas y signos. Esos son los criterios fundamentales del diagnóstico y quiero que quede claro una cosa. El temblor es todo lo que todo el mundo reconoce como un problema de Parkinson. Incluso es como nace la idea de un diagnóstico de Parkinson, tanto como la población en general, como parte del cuerpo médico. Pero es importante porque es un temblor en reposo de 4 o 5 ciclos por segundo, como si es un movimiento de muñeca, ¿no? Básicamente. Y también, pero no lo tienen todas las personas, solo se encuentra en el 70% de las personas con Parkinson. O sea, el 30% con Parkinson no tiene temblor. La rigidez es en menor proporción. Les puse en mayúsculas bradicinesia porque es el síntoma fundamental. Fundamental. Si no hay bradicinesia, o sea, movimiento lento, no hay Parkinson. Y ustedes lo ven no nomás en su falta de braceo al caminar, sino en la cara, no hay expresividad, no hay expresión, es una cara sin gestos, casi sin parpadeo, dependiendo de lo avanzado de la enfermedad. El Parkinson siempre empieza de un lado, si empieza de los dos lados se llama parkinsonismo. Y hay otros síntomas que acompañan a la enfermedad de Parkinson, que es estreñimiento, dificultad en orinar, hay que descartar prostatismo, ¿no? La hiposmia o anosmia incluso viene desde antes del temblor o de los primeros síntomas de bradicinesia. La piel muy grasosa y la gente se cansa fácilmente sin motivo. Estos síntomas pueden predecir 10 a 20 años a los síntomas motores de la enfermedad de Parkinson. Les puse en mayúsculas el trastorno del sueño REM. Cuando estamos soñando, nunca nos movemos, salvo la respiración y los ojitos. Por eso es que se llama movimientos oculares rápidos. Pero el cuerpo cae en una parálisis fisiológica normal. Cuando falla esta parálisis, como parte de la degeneración del sistema nervioso central por Parkinson, entonces no hay parálisis y todo lo que la persona sueña lo reproduce. Puede tirar patadas, dar un salto, gritar, llorar, sentarse. O sea, puede ser lo que está soñando porque está fallando el proceso el bloqueo muscular normal que debe haber cuando soñamos. Y eso es un dato que anuncia
y acompaña a la enfermedad cerebral degenerativa, no nomás a Parkinson, sino a otras más. Estas son las etapas de Hoehn y Yahr, que son las etapas o estadios de la enfermedad. El estadio 0, pues no hay nada, no sé por qué lo usan ese, pero bueno, empezamos con el estadio 1, es cuando la enfermedad empieza de un lado. Casi nunca nadie va a vernos en ese punto porque las personas se lo adjudican, los pacientes, a cualquier otro problema del dormir, de cómo me senté y cómo me acosté. Es decir, casi siempre las personas empiezan a ir al médico en la etapa 2. Tampoco van en la etapa 5 porque ya están postrados en su casa. Entonces, habitualmente lo vemos entre la etapa 2 y etapa 4, que va cuando ya se le nota en la etapa 2 y etapa 4 cuando ya está muy avanzado y apenas se pone de pie con ayuda. Ya en la etapa 5 dejan de llevarlo y buscan médicos que los vean en sus casas, ¿no? Les encargo que lean con detalle esa clasificación. Esta es una guía. Entonces aquí se pueden dar cuenta que en el paso de 20 años, que es toda esta cosa como forma de lápiz, en el que cuando se hace el diagnóstico de X y se empieza una terapia farmacológica, hay una luna de miel de los primeros 3 años. Se le llama así porque la respuesta a la levodopa es excelente. La gente se siente feliz. Pero después de 3 años de luna de miel empieza fluctuaciones. Ya no es tan efectivo el tratamiento. Ya se le corta el beneficio en menos tiempo y empieza a sufrir fluctuaciones, bajones en cuanto a la actividad motora, ¿no? Entonces el temblor se empieza a volver a notar un poco más. La enfermedad nunca deja de empeorar y además el fármaco deja de hacer efecto. Y entonces empezamos a ver fluctuaciones motoras que trastornan la vida diaria. Cada vez esas fluctuaciones motoras, los empeoramientos cada vez son más frecuentes y más prolongados. O sea, la levodopa, el tratamiento cada vez es menos efectivo. Y a los 8 años en adelante podemos empezar a tener trastornos cognitivos y psicosis. Entonces el problema se va haciendo más incapacitante en ese plazo, en ese tiempo. Al grado que a los 15 años ya suele haber demencia en un porcentaje muy alto de personas con Parkinson. Arriba del 50% ya tienen demencia en esa etapa. Y los demás, aunque no suele acortar la expectativa de vida, sí la hace pues muy discapacitante, ¿no? Este es el daño microscópicamente hablando, se llama cuerpos de Lewy. Cuerpos de Lewy, ahí lo pueden ver, pero también nos interesa lo que contiene el cuerpo de Lewy, que es la alfa-sinucleína. Tiene muchos elementos, pero la alfa-sinucleína es la protagonista, al grado que actualmente así es como se le enfoca, como alfa-sinucleinopatías. Esta es una corte de autopsia. Vean cómo un lado está borroso porque se degeneró esa parte primero y con ello también las neuronas que producen melanina, el pigmento que le da el nombre de sustancia negra. Este es un estudio nuclear, ya lo tenemos en Hermosillo, aquí entrenados, entonces se le aplica radiotrazador, material radiactivo y puede dibujar, como vean, la diferencia entre normal y donde ya no hay captación del radiotrazador. Esta es una hipótesis interesante. Se llama Bragg, hipótesis de Bragg. En realidad es una pareja de neuropatólogos alemanes que se dieron cuenta que así como 10 a 20 años antes de los síntomas de temblor y lentitud, había un perfil de personalidad, de anosmia, de estreñimiento. Entonces se dieron cuenta que la enfermedad realmente viene 10 a 20 años antes de los intestinos, de los componentes neurales de los intestinos. Están llenos de alfa-sinucleína. Entonces por eso es que viene esta clasificación que, pues, de los resultados de ellos es que la enfermedad viene de núcleos olfatorios, y va subiendo por médula y por vía simpática y parasimpática hasta el puente. Después al mesencéfalo en la etapa 3, que es cuando viene el temblor, la rigidez y la bradicinesia. Como la enfermedad nunca se detiene y va hacia la corteza, es cuando ya se agregan demencia y se agregan psicosis y por supuesto mayor postración en cama.
A esto le llamamos hipótesis de Bragg. Tiene 20 años que se propuso, muy interesante, y unifica síntomas premotores que aparecían 10 a 20 años con los síntomas propiamente motores clásicos conocidos, que es temblor, bradicinesia y la rigidez. Hay parkinsonismos donde hay mucha alfa-sinucleinopatías, pero tienen otro orden de aparición y afectan otros sistemas tempranamente, como el sistema nervioso autónomo, como el cerebelo. Entonces tenemos a la atrofia de sistemas múltiples, a la demencia por cuerpos de Lewy. Característicamente, todos los parkinsonismos, o sea, lo que no es Parkinson clásico le llamamos parkinsonismo, y el parkinsonismo, como característica especial, es que no responde a levodopa, no hay luna de miel como la que platicábamos hace rato. Cuando lo que predomina es proteína tau, como en el Alzheimer, tenemos estos parkinsonismos donde ya no hay alfa-sinucleinopatía, sino exceso de proteína tau o taupatías. Estos son los ejemplos más frecuentes. La gente se cae. Las caídas son en la etapa primaria del parkinsonismo, ¿no? Y deterioro cognitivo temprano. Entonces podemos decir que es un parkinsonismo, no responde a levodopa. Esta es una resonancia de donde, para mostrarles el mesencéfalo, este es un ultrasonido. No cualquiera hace estos ultrasonidos, al grado que casi no se piden, ¿no? Preferimos el estudio de medicina nuclear. Respecto a la enfermedad hereditaria, ¿hay Parkinson hereditario? Sí, como el 10%. Y hay varios patrones hereditarios, autosómico dominante y recesiva. Lo sospechamos cuando, no nomás cuando hay varios en la familia, sino cuando empieza antes de los 40 años de edad. Tiene buena respuesta a levodopa, suele irles un poco mejor. El tratamiento inicial es con rasagelina, un inhibidor de la monoamino oxidasa B, que lo que hace es, tiene dos beneficios: disminuye el temblor y la enfermedad se vuelve un poquito más lenta de lo normal. Y también se le da fármacos que sensibilicen a los receptores de la escasa dopamina. Pramipexol es uno de ellos. Y así no tenemos que usar mucha levodopa, cuando menos no al principio. Mejoran el estado de ánimo y su vida diaria es mejor. Ese es otro agonista de estos receptores de dopamina, que es la rotigotina. Este viene en parches. Y su función es la misma, es estimular a los receptores para que se hagan más sensibles. El problema de los agonistas de estos receptores de dopamina, o sea, postsinápticos, es que de repente no pueden, el 5% tiene problemas de control de impulsos. El 5% de las personas que usan estos fármacos o sea, 1 de cada 20 va a tener problemas de control de impulsos. En los hombres les da más por las apuestas en los casinos y por la hipersexualidad. A las mujeres les da más por los atracones alimentarios y por irse de compras sin límites. Pero sí, pues por supuesto que es bueno en enfermedad de Parkinson. Nada más hay que advertir a la familia de estos posibles efectos secundarios para que eviten un problema mayor. La levodopa no se usa siempre de primera instancia, salvo que la persona sea de la tercera edad. Hay gente que empieza a los 70 años, 70 y tantos años la enfermedad. Ahí sí se vale empezar con levodopa. Si es joven de 50 a 55 años, preferimos los agonistas dopaminérgicos que hablamos hace un rato, y así retrasar hasta donde se pueda el uso de levodopa. Recuerden que la levodopa tiene tiempo limitado de beneficio, y entonces hay que retrasar su uso lo más posible. Entonces, la cirugía, ¿cuándo hay que operar? Bueno, se opera solamente los que tienen Parkinson clásico. Si se sospecha parkinsonismo, o sea, algo atípico, no es buen candidato, no va a funcionar la cirugía. Tiene que ser Parkinson clásico y que no tenga datos de problema cognitivo, que no tenga tendencia al suicidio. Entonces, y que se vea una clara respuesta favorable, aunque sea por poco tiempo, la levodopa.
Entonces, no sé, la cirugía de Parkinson es para mejorar el aspecto del temblor y de la lentitud de movimiento. No le va a mejorar la rigidez, ni le va a mejorar en las caídas, ni en los síntomas no motores que venga acarreando de antemano. Y el riesgo, decía yo que no debe haber problema de impulsos, pero especialmente de impulsos suicidas, porque es el gran riesgo. Si no se detecta que tiene impulso suicida, esta cirugía puede aumentar su riesgo de suicidio. Entonces, me estaba adelantando a los candidatos. Aquí tienen. Eso de que sean menores de 70 años es para que no haya mucha fragilidad capilar a la hora de insertar el electrodo a nivel profundo. Este es un estudio real de cómo se hace el cálculo de por dónde meter el electrodo que entra así recto en diferentes planos de lado, de frente y de perfil. Y este es un dibujo esquemático de cómo queda el electrodo, es uno por cada lado. Primero se pone uno y ya después se pone a los meses el otro. Y como los marcapasos cardíacos, debajo de la piel en el pecho tiene la carcasa, que es como la computadora, ¿no? Y los cambios se hacen acercando un procesador central, acercándolo a su pecho y como una especie de Bluetooth le va a mandar señales para aumentar o disminuir el amperaje o la potencia, ¿no? Eléctrica. Otro dispositivo es una, una sonda que haga gotear duodopa, que es levodopa en gel en el estómago. El goteo continuo tiene mejor efecto porque se parece más a lo fisiológico. No, no es la misma una tableta cada 4 horas donde sube y bajan los niveles a un goteo continuo, que es como realmente es en la fisiología. Es una llegada continua, periódica del efecto de levodopa. A diferencia de las pastillas que son cada 4 horas en grandes dosis y luego baja su nivel. Este goteo permite mejores resultados. Por ejemplo, esta persona que está aquí, yo vi el video, no lo pude pasar. Tenía grandes efectos secundarios de levodopa y no dejaba de moverse. Y con este aparato, pues vean nomás la pose, ¿no? Sin embargo, no es de uso generalizado. La apomorfina que apenas va a entrar a México es para sacarlo de esas fluctuaciones en que se queda totalmente aquinético. Cuando ya está muy avanzada la enfermedad, casi no hay respuesta a levodopa y la gente se queda paralizada. Y con esta apomorfina lo sacas 1 a 2 horas de esa aquinesia total. Bueno, una de las conclusiones que más me gusta a mí aclarar es que la enfermedad de Parkinson, pues no es de gente grande, si se fijan, es de gente relativamente joven, madura pero joven. De tal manera que hay mucho que rescatar y además del punto de vista económico, ¿no? Y también que es una enfermedad, pues, que puede, que ya no se limita su conocimiento o ya se ha visto que la enfermedad es sistémica. Ya se ha demostrado que incluso estas alfa-sinucleínas están en la piel también. Hay biopsias que lo han demostrado. Entonces, no es una enfermedad cerebral, ahí se detecta, pero realmente viene caminando de décadas atrás y que no afecta la expectativa de vida. La gente vive lo normal. El problema es que todavía hay que avanzar en terapias que mejoren su calidad de vida en etapas avanzadas. La terapia física no hay que olvidarla, es tan importante como los fármacos y pueden incluso ayudar a reducir dosis de fármacos cuando es bien llevada, ¿no? Con un equipo de rehabilitadores. Y por supuesto, la enfermedad nunca se detiene, avanza a otras áreas cerebrales, entonces
Es importante trabajar en equipo con psiquiatras, neuropsiquiatras y estar al pendiente de los nuevos avances farmacológicos. Si hay alguna pregunta, comentario. Muy bien, doctor Eleazar, muchas gracias. Cuando dicen que el paciente está en off y en on, ¿a qué se refiere ese tipo de...? Sí, es una jerga que se usa en el tema de Parkinson. Se refiere a que en las fluctuaciones motoras que les hablaba hace rato, cuando el medicamento le trae beneficio y se ponen a caminar y a hacer su vida, es que está en on. Y cuando se le va el efecto de esa dosis, de tal manera que vuelve a su estado de Parkinson puro, es decir, akinético, está en off. Es importante aclarar eso cuando uno valora a las personas porque queda claro si lo estoy viendo en on, pues hasta dónde es posible su beneficio. Y igualmente, si está en off, suponemos que viene una nueva respuesta con otra dosis. Entonces, es parte de la jerga, es como encender un foco de luz, ¿no? Está en on, está bajo efecto del fármaco, está en off, se le fue el efecto, ya no tiene efecto, ya no tiene medicamento circulante. Perfecto, gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Doctor, una preguntota. Cuando usted comentaba sobre la levodopa llega a un punto en el que ya no les hace nada a los pacientes, ¿es ahí es cuando se le ofrece la cirugía, dependiendo son candidatos o se les sustituye con algún otro medicamento? Bueno, la levodopa siempre hace efecto, aunque cada vez menos. Lo ideal es no esperar tanto. Lo ideal es que, porque además puede ser que la edad se convierta en un impedimento. Entonces, en cuanto vemos que una persona tiene los criterios, ya es candidato, porque cuando lo detectamos de por sí ya está muy avanzado. Incluso la cirugía permite reducir la dosis de levodopa y sus efectos y sus problemas, porque faltó comentar que el uso de levodopa, entre otras cosas, además de que no tiene el efecto benéfico como antes, se empieza a agregar un signo que se llama discinesia coreiforme, es decir, movimientos coreicos. Se refiere a movimientos tipo baile, involuntarios, muy molestos e incapacitantes. Entonces, no hay que esperar mucho para poder incluso así reducir la dosis de levodopa y evitar llegar a esa etapa de discinesia coreiforme. Pueden ver personas que, de hecho, la principal causa de corea es el uso crónico de levodopa en Parkinson. Van a ver, si andan en esos lugares, van a ver personas que sus movimientos son una especie de baile. Eso ya no es por Parkinson, es por el uso crónico de levodopa en esas personas. Entonces, doctor, quizá a lo mejor si se detecta a lo mejor un poquito tardío el Parkinson, ¿se le puede ofrecer luego la cirugía? ¿O definitivamente ya con medicamentos o no sé? Sí, es que hay que ofrecer la cirugía. Lo que pasa es que cuando las personas llegan con nosotros, ya están en la segunda etapa. Jule. Entonces están en el estadio 2. Por supuesto que no se lo ofrecemos al diagnosticarlo. La persona va a gozar un tiempo su luna de miel de 3 años y empezamos a hablar de opción quirúrgica cuando empieza a caer en fluctuaciones, que es como en el año 4 de tratamiento, pero ya es como la etapa 3 de la enfermedad. Ah, ok. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Bueno, si no es así, agradecemos muy formalmente, doctor Eleazar Valle, por su tiempo, sobre todo su conferencia. A sus órdenes.
Me parece que fue, pues, sin afán de adularlo, ni mucho menos, pero me parece que fue magistral. La forma tan sencilla como, pues, como dar un paseo. Y la verdad que los jóvenes se lo sabrán agradecer. De hecho, ni me acordaba de mi café, pero salud. Habíamos quedado que 20 minutos y pues ya ve que Sí, se sintió un ambiente y se extendió un poco más. a Muchas sus gracias. órdenes, ¿eh? Dale, vale, pues. Buenas tardes a Está muy todos. bien. Tenga buen domingo. Bye. Adiós. Muchas gracias, Rob. Hasta luego.